Bueno, y finalmente se dio a conocer la estructura de costos de Petropar, que da una idea de cuánto es lo que cuesta la importación de derivados del petróleo. Rocío está con los detalles de esto, Rocío. Dieron distintos cuadros, Luis, informando acerca de los costos que tuvo la adquisición de combustible, teniendo en cuenta la fecha en la que fueron comprando y vendiendo. La primera placa habla de la adquisición de la nafta Oikoité 93. En esta placa ellos, bastante escueta, hacen un detalle de que el gasto operativo llega a 300 guaraníes, que el subsidio en ese momento llegó a 57 guaraníes por litro y que el precio de venta al público estaba en 6.910 guaraníes. También detallan que en ese mismo periodo de tiempo, en esa semana, vendieron alrededor de 7.300.000 litros aproximadamente y que en total el subsidio costó en aquel momento 416 millones de guaraníes. Luego ya explican que ya vigente la ley que quedó posteriormente derogada de Petropar, ¿cuánto llegó el subsidio? A 1.110 llegó el subsidio del 1 al 15 de abril. Y en la última placa quiero que vean sobre el diésel, que es uno de los combustibles que fue más vendido durante el periodo que estuvo vigente esa ley. En esa placa se ve ya bastante más extensa, por ejemplo, esta estructura de costos del diésel Pona. También va del 1 al 12 de abril y aquí ya incluyen, por ejemplo, la cotización internacional, el plus, el costo FOB, el flete, el seguro, el servicio de valoración aduanera, los honorarios de despachantes, el control e inspección, una serie de detalles que finalmente mencionan que el costo total en aquel momento fue de 7.595 guaraníes por litro y a esto se le añade otros 300 guaraníes de gastos operativos. El subsidio en ese momento llegó a 2.500 guaraníes por litro, teniendo en cuenta que el precio de venta quedó en 6.050. En esta estructura de costos ellos dicen que si no hubiera habido subsidio, el precio de venta al consumidor de este diésel por A iba a ser de 8.591 guaraníes por litro. También informan que ya teniendo ese monto de subsidio de 2.500 guaraníes entre la diferencia del costo del combustible y el precio de venta al consumidor, llegaron a pagar 45.000 millones de guaraníes de subsidio por la venta de unos 18 millones de litros de este diésel. Igual desde el legislativo consideran que este reporte es reconocible, sin embargo es incompleto, de acuerdo a varios legisladores que entienden que una vez que esté promulgada la nueva ley Petropar, el ente va a poder añadir una serie de elementos más que sí verdaderamente van a contribuir a transparentar esta estructura de costos y a conocer acabadamente una serie de detalles en este proceso de adquisición del combustible. Lo escuchamos al senador Enrique Salim Busarquis al respecto. Antes de ir a la nota, Rocío, si podemos poner otra vez el cuadro, es muy interesante el dato de la utilidad que tenían las estaciones de servicio cuando estaba el del diésel, que fue lo que más se vendió, cuando estaba subsidiado esto para Petropar, porque recordemos que acá tenemos las estaciones de servicio de varios diputados que votaron a favor de la ley. Y fíjense, tuvieron una bonificación las estaciones de servicio, este es el caso del diésel, de 435 guaraníes por litro. Es una utilidad que tuvieron una ganancia que tuvieron estas estaciones de servicio que se vieron beneficiadas con una venta masiva, merced a que el único combustible subsidiado era el de Petropar y ellos tenían la representación de Petropar en sus estaciones de servicio. Un dato que vale la pena recordar. Vamos ahora sí a lo que ya nos estaba anunciando Rocío, lo que decía Salim Busarquis. Es muy genérico. Yo como ciudadano necesito saber la estructura de costo real. ¿Eso qué significa? ¿Qué volumen compraron? ¿De quién? ¿De quién compraron? ¿En qué fecha compraron? El flete, la fluctuación del dólar, el seguro. ¿Por qué todo esto es importante? Para que no ocurra lo que siempre ocurre. Compran 3 meses antes a un precio anterior, un volumen anterior, una calidad anterior, un flete a precio anterior, seguro a precio anterior, y apenas a nivel internacional sube y acá ya se remarcan los precios y alzan. Entonces, por eso es importante el control en tiempo real. Bueno, y quiero repetir una vez más, porque ahí tenemos nosotros, fíjense, esto es muy importante, porque inclusive varios juristas lo dijeron, ¿verdad?
Cuando hablamos de cuál es la causa de pérdida de investidura, uso indebido de influencia fehacientemente comprobado, votaron a favor de una ley que les generó una ganancia, una utilidad, y ahí estamos viendo el monto, 435 guaraníes por litro estuvieron ganando, un precio que fue subsidiado en 2.541 guaraníes con dinero público. 2.541 fue el subsidio que tenemos que pagar todos en algún momento de alguna manera, y de eso 435 se convirtió en una ganancia directa para la estación de servicio, entre otras de los diputados que votaron esta ley.